Lenin Terán. Esta tarde y noche los acompañaré como moderador del presente evento organizado por la Escuela de la Función Judicial junto con la Dirección Provincial de Zamora. De esta manera, les damos la bienvenida al director de la Escuela de la Función Judicial, el doctor Gastón Alexander Velázquez Villamar, a la directora provincial del Consejo de la Judicatura en Zamora, la doctora Ivonne Fernanda Romero Lozano, a nuestro ponente formador, el magistrado doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa, y a todos los funcionarios de la función judicial y abogados de la provincia de Zamora y Loja, para quienes está dirigida esta capacitación. A este espacio de capacitación denominado el error inexcusable y el debido proceso en los sumarios administrativos. A los participantes se les da la siguiente indicación general. Por favor, cada usuario debe de ingresar a la reunión con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Agradecemos mantener el micrófono apagado y la cámara encendida. A continuación, se da paso al director de la Escuela de la Función Judicial, el doctor Gastón Alexander Velázquez Villamar, quien dará apertura al presente evento. Doctor, por favor. Muchísimas gracias. Señor doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa, juez de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Especializada de lo Penal. Señora doctora Ivonne Romero Lozano, directora provincial de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Pichinchipe, jueces y operadores de justicia, equipo de la Escuela de la Función Judicial, damas y caballeros. Hoy tengo un doble privilegio de estar frente a ustedes a través de estos medios telemáticos por el tema que se va a tratar en este despliegue formativo, el error inexcusable y el debido proceso en los sumarios administrativos. Digo que es un doble honor, en primer lugar, por tener en esta tarde y noche la presencia de un magistrado, de un jurista de la calidad del doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa. Realmente no podemos pedir más respecto a una persona que nos pueda guiar en sus conocimientos a esta temática tan apasionante. El segundo privilegio, el segundo honor de estar aquí frente a ustedes es que inevitablemente este título me trae muy gratos recuerdos de mis inicios como profesor de posgrado en Derecho, especialmente en Teoría del Derecho Administrativo. Recuerdo cuando el debido proceso era fuente de un gran debate y todavía lo sigue siendo, pero en el campo del derecho administrativo, con los aportes que había hecho Sixto Durán Ballén al tomar parte de la Ley 92 de Administraciones Públicas Españolas, en las que, si mal no recuerdo, recibió algunos comentarios y aportes de este otro gran doctrinario iberoamericano, y yo diría de talla mundial, como García de Enterría. Se empezaba en la legislación administrativista ecuatoriana a considerar estos elementos absolutamente necesarios al pensar una administración justa, al pensarse una administración justa, más que justa, al servicio de la sociedad. Y en ese sentido recuerdo muy bien cuando en la reforma que propuso el expresidente, el doctor Gustavo Noboa, al ERJAFE que lo había emitido por delegación legislativa el presidente Sixto Durán Ballén, se incorporaron algunos avances ya en esta materia, no solamente en el debido proceso, sino en la organización misma del procedimiento administrativo y de la conducta de la administración frente a las personas. Me trae a la memoria, por ejemplo, la inclusión de de la teoría de los actos propios, entre otras. El debido proceso entonces fue motivo de un gran debate y luego de la reforma propiciada por el doctor Noboa, hubo un momento, yo diría, muy afortunado en la doctrina y en la jurisprudencia ecuatoriana. No digo que esté mal que los juristas estén citando autores foráneos. Eso es hasta cierto punto entendible, puesto que algunos de sus institutos, de los institutos que recoge nuestra legislación, están basados también en legislación extranjera. Pero entre el año 2002 al 2008 hubo un afortunado momento en que se encontraron la jurisprudencia y la doctrina ecuatoriana, entre otros conceptos, en el de debido proceso.
me trae a la memoria autores como, por ejemplo, el doctor Tinajero, el doctor Ernesto Velázquez. Luego vendrían autores más jóvenes como, por ejemplo, Juan Carlos Benalcázar, Álvaro Mejía. Autores también que desarrollaron algunos tratados muy interesantes ya del derecho administrativo, donde este fue un aspecto medular. Me viene a la memoria el doctor Marcos Morales o el doctor Efraín Pérez. En todo caso, fue un momento afortunado porque la jurisprudencia ecuatoriana recogía justamente lo que la doctrina ecuatoriana señalaba sobre algunos alcances sobre este concepto tan valioso que luego se iría trasladando a otras ramas del derecho administrativo, entre ellas la propia de los sumarios administrativos. Creo que entonces es un tema absolutamente necesario y es un tema en el que seguramente no dejarán de haber preguntas en la conferencia que nos vamos a encontrar. El segundo elemento, el de error inexcusable, seguramente, bueno, este es un juicio personal, no ha traído o no ha suscitado el interés de tantos doctrinarios ecuatorianos. Sin embargo, eso no quiere decir que sí han habido muy interesantes y meticulosas investigaciones, yo diría muy bien logradas, como por ejemplo me viene a la memoria una investigación que realiza el doctor Milton Velázquez sobre el control de los jueces en el ámbito administrativo. En definitiva, entonces, estos son temas apasionantes, así como también urgentes y necesarios de que todos tengamos al menos los mismos conceptos sobre los cuales luego podamos debatir sobre la realidad y la debida aplicación de la justicia. Sin más, no les quito un minuto, quiero darles la bienvenida a este curso de el error inexcusable y el debido proceso en los sumarios administrativos. Muchas gracias. Doctor Gastón, muchísimas gracias por sus palabras. A continuación se da paso a la directora provincial del Consejo de la Judicatura en Zamora, la doctora Ivonne Fernanda Romero Lozano. Doctora, por favor, sus palabras. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Doctor Gastón Velázquez Villamar, director nacional de la Escuela de la Función Judicial. Doctor Carlos Jácome, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe. Doctor Carlos Ortiz Guayas, fiscal provincial encargado de la provincia de Zamora Chinchipe. Doctora María Isabel Merino, directora provincial de la Defensoría Pública de Zamora Chinchipe. Doctor Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia. Servidores judiciales, estudiantes y profesionales del derecho de la provincia de Zamora Chinchipe, reciban un cordial saludo. En el marco del fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales dentro del segundo eje de gestión de la actual administración del Consejo de la Judicatura, esta Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, en coordinación con la Escuela de la Función Judicial, impartirá la capacitación con la temática error inexcusable y el debido proceso en los sumarios administrativos. Sin duda resaltamos la implementación de los medios telemáticos para prestar un servicio de justicia de calidad y en procesos de capacitación virtual. Para la capacitación de hoy tendremos como expositor al doctor magíster Felipe Esteban Córdoba Ochoa, juez de la Corte Nacional de Justicia, magistrado con amplios conocimientos en la materia. Mi agradecimiento muy profundo por haber dado acogida a la invitación formulada por esta Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe para impartir esta capacitación. Esta jornada sin duda permitirá fortalecer los conocimientos entre los operadores de justicia de esta provincia. En ese contexto, doy por inaugurada esta capacitación. Sean todos y todas bienvenidas a esta capacitación. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted. Doctor Felipe Córdoba, quisiera antes que usted dé paso a su ponencia, pues presentarlo en debida forma. Y en este, pues el reconocimiento al nivel alcanzado como magistrado de la Corte Nacional de Justicia.
también por su experiencia como ex juez penal del Cantón Cuenca, como ex fiscal penal del Cantón Cuenca, y por esos títulos que ha obtenido tanto en el ámbito de la jurisprudencia en los tribunales de la justicia de la República, como especialista superior en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, como magíster en Derecho Penal y Criminología. Actualmente candidato al título de doctor en Derecho PhD por la Unidad Nacional de Mar del Plata, República de Argentina. También actúa como docente de la Universidad Católica de Cuenca en pregrado y posgrado en las carreras de Derecho en las materias de Teoría del Delito, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de Tránsito. Docente además y formador de la Escuela de Jueces y de la Escuela de Fiscales de la Función Judicial. Capacitador en la Escuela de la Función Judicial. Además, actúa como articulista de la revista jurídica FENAFEMPE, de la Fiscalía General del Estado, revista del Consultorio Jurídico Docente Dr. Alberto Cordero Tamaris, de la Universidad Católica de Cuenca, revista Colmena, de Cuenca igualmente, expositor en varios congresos, seminarios, cursos y talleres a nivel nacional e internacional, asimismo como asistente a cursos y talleres a nivel nacional e internacional. Doctor Felipe, no sé si es que está listo. De aquí en adelante es suya la palabra. Doctor, mientras activa el micrófono, solamente una recomendación a los participantes. Por favor, veo en el chat que existen muchas solicitudes de registro de asistencia. Se va a colocar en el chat un formulario de registro de asistencia para que justamente en este puedan colocar los registros personales para que se les pueda otorgar el certificado. En cuanto al chat, vamos a utilizarlo exclusivamente para las preguntas. Cuando ustedes tengan alguna duda, algún cuestionamiento, alguna observación a la ponencia, pues preséntenlo a través del chat. Si es que es para registro, continuamente vamos a ir liberando la información del registro para que ustedes a través del link puedan registrarse. Doctor, nuevamente, bienvenido. Bien, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí. Bien, buenas noches, señor director de la Escuela de la Función Judicial, señora directora provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora, señores fiscales provinciales, señores agentes fiscales, señores jueces provinciales, señores jueces de primer nivel, señores defensores públicos en general, autoridades que nos acompañan, público en general, buenas noches, un gusto saludarles. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes este tipo de capacitaciones. Desde hace muchos años que estoy comprometido con el ámbito académico, tanto a nivel local, a nivel nacional e inclusive en algunos eventos a nivel internacional. Siempre hemos estado adelante con los temas de capacitación, especialmente a través de la Escuela de la Función Judicial, de la Escuela de Fiscales. Le felicito al doctor Velázquez por la continua capacitación que debe existir no solamente en el ámbito interno, sino también de la función judicial, sino en el ámbito externo. Bueno, vamos a tratar sobre un tema nuevo, casi nuevo, digámoslo así. Acuérdense que estamos en un proceso de construcción, de acuerdo con la sentencia que ha emitido la Corte Constitucional, y para tener también una idea de cuándo se puede aplicar o cuándo se daría este error inexcusable, error judicial, en la conducta de un juez, de un fiscal o de un defensor. Va a tener dos partes conforme las indicaciones que se me ha dado por parte de la Escuela de la Función Judicial. Vamos a tratar primero sobre el error inexcusable. Luego trataremos sobre el debido proceso que debe existir en esta declaratoria jurisdiccional previa que se debe hacer cuando hay una incorrección en el ejercicio de las funciones que tiene un juez. Bien, para tratar este tema tenemos que partir del esquema constitucional que tiene un Estado, es decir, nuestro tipo de Estado constitucional es de derechos y justicia. Si nuestro Estado constitucional es de derechos y justicia, ¿no?, existe una división de poderes conforme lo establece la doctrina constitucional. Es decir, un
un sistema de pesos y de contrapesos, ¿no? Un sistema de frenos también, en donde un poder puede controlar o se puede controlar entre uno y otro. Por eso es que la administración pública tiene que diferenciarse de la administración de justicia. La administración pública es una gestión que se lleva adelante por medio de instituciones o entes públicos que reciben por parte de el Estado los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que puedan seguir con sus funciones dentro de un ordenamiento jurídico. En la administración pública, es decir, en el tema administrativo, también cuando existe una infracción, un sumario administrativo, digámoslo así, también se convierten estas autoridades administrativas en una especie de juez. ¿Por qué en una especie de juez? Porque también es el que va a garantizar los derechos. Y la administración de justicia, la diferencia, ¿no?, de otro poder, tiene dos acepciones. En primer término, esta administración de justicia es una actividad jurisdiccional del Estado, ¿no? Y en segundo poder, significa o implica una administración de los tribunales de justicia. Por eso es que el juez, en nuestro actual Estado constitucional de derechos, ya no es la boca de la ley conforme se lo concebía, ¿no? Sino ahora podríamos llamarlo como la boca y el cerebro de la ley. Por eso es que en un Estado constitucional, siempre cuando exista un juez, sea este en el ámbito administrativo, sea este en el ámbito jurisdiccional, sus actuaciones deben asentarse sobre dos pilares fundamentales, que son tutela judicial efectiva, o digamos tutela efectiva, no solo judicial, porque la tutela efectiva sí lo reconoce la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, y sobre las bases de la seguridad jurídica. Por eso es que en el Ecuador tenemos que respetar la pirámide normativa, ¿sí?, en relación con la tutela efectiva y la seguridad jurídica, la pirámide normativa en donde el orden de aplicación de las normas siempre vamos a partir de la Constitución, tratados internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, etcétera, ¿no? Y demás decisiones de los poderes públicos. Y también nuestra Constitución establece que si vamos a aplicar tutela judicial efectiva o tutela efectiva, también debemos aplicar los derechos que están consagrados tanto en la Constitución, derechos y garantías, tanto en la Constitución como también en los instrumentos internacionales. Es decir, son de directa e inmediata aplicación. Si nos basamos en la seguridad jurídica, tenemos que partir también de reglas jurisprudenciales obligatorias que se han establecido en nuestro Estado. Reglas jurisprudenciales obligatorias. Es decir, reglas jurisprudenciales que dan los máximos organismos de justicia, sea este ordinario o sea este constitucional. Si partimos de esta regla jurisprudencial, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, así como la Constitución de la República, la Ley Orgánica que establece en el artículo 2, y la Constitución de la República en el artículo 436, que nos indican para garantizar esta seguridad jurídica que los precedentes jurisprudenciales, los precedentes constitucionales son vinculantes. Si son vinculantes, ¿no?, la Corte Constitucional puede expedir sentencias. Si expide sentencias, lo que está haciendo es interpreta una norma de forma autorizada. Es decir, si esta jurisprudencia es obligatoria, es también obligatoria para las partes, es también obligatoria para los jueces, es también obligatoria para las autoridades administrativas. Cada vez debemos entender este modelo, ¿no?, del Estado constitucional. Cada vez existen nuevas sentencias que van a ser vinculantes.
respecto al ámbito del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho siempre va a ser cambiante, ¿no? Por eso es que, conforme les indiqué al principio, estamos construyendo este tema del error inexcusable. Y se van a ir presentando circunstancias a través de los procedimientos o a través de las declaratorias jurisdiccionales previas, sí, circunstancias nuevas. Entonces, por eso es un proceso de construcción. Recordemos los códigos, por ejemplo, ¿no? Están en proceso de construcción el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Proceso. ¿Por qué? Porque el derecho es cambiante y pueden irse presentando varias situaciones en el procedimiento o en la aplicación de las normas. Por eso es que, ¿qué nos corresponde a nosotros? La mayoría, creo que somos abogados, nos corresponde hacer una especie de adaptación, ¿sí?, a estas nuevas reglas, a esta nueva jurisprudencia obligatoria. Era necesario que la Corte Constitucional, sí, emita una sentencia en la cual se establezca cómo es el procedimiento del error inexcusable. ¿Para qué? Para, en base a esta división de poderes, ¿sí?, temas que son netamente jurisdiccionales los traten los jueces. Es decir, resuelva si existe algún error en el ejercicio de la función de un juez, de un fiscal o de un defensor. Básicamente, ¿por qué? ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Inclusive consta en el Estatuto de Roma, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos y la propia Corte Constitucional, que esto o esta autoridad jurisdiccional que deba resolver si es que existe un error es en base al principio de independencia judicial. Independencia judicial que debe ser interna y externa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo individuo tiene derecho a ser juzgado por un juez que esté libre de todo tipo de injerencia en sus decisiones, sea este de orden interno, ¿sí?, o externo, pero siempre bajo los parámetros de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales, que son los que van a determinar el actuar judicial. Por eso es que la independencia del juzgador debe estar presente en todos los elementos que componen la tutela. ¿Para qué? Para que esta tutela que demos sea realmente efectiva. Siempre, desde épocas remotas, ¿no?, ha tratado de existir alguna clase de injerencia en la independencia judicial, ¿no?, inclusive en la imparcialidad del juez. Por eso es que el juez tiene que ser libre de injerencias, ¿sí? Libre de injerencias. Por eso es que la Corte Constitucional establece o da unos conceptos sobre lo que debemos entender como la independencia interna y la independencia externa. La externa, conforme se indicaba, puede ser explicada desde la teoría de la división de poderes. Es decir, busca la no interferencia en otras funciones. Y la independencia interna, ¿sí?, se refiere a dos componentes. El primero relacionado con la corrección del criterio judicial, el cual siempre va a ser viable, ¿sí?, cuando exista la interposición de un recurso legal. Es decir, la independencia interna se refiere a que yo puedo emitir un criterio, inclusive este criterio puede ser impugnado a fin de establecer principios básicos como son, por ejemplo, el de doble confort. Es decir, que el juez superior pueda revisar un fallo, pueda corregir un criterio judicial, que no necesariamente puede ser un error judicial inexcusable. Puede ser otra clase de correcciones que pueda hacer el juez superior. Y el segundo componente
es que el juzgador tiene la responsabilidad de tomar decisiones que implican interpretar el contenido de la norma. Y no puede estar sometido dicha interpretación al contenido de la norma por parte de funcionarios internos o funcionarios administrativos de la función judicial. Lo que debe quedar claro con respecto a este principio es que los juzgadores deben someterse a la jurisprudencia vinculante de los tribunales superiores. ¿A fin de qué? ¿Qué queremos garantizar? Primero, seguridad jurídica. Primero, queremos garantizar seguridad jurídica. Y segundo, queremos garantizar también una uniformidad en el criterio respecto de las decisiones jurisdiccionales. Es decir, tratar de seguir una línea jurisprudencial. Acatar resoluciones que son vinculantes, como por ejemplo, lo que establece el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial. Resoluciones vinculantes respecto a qué? Respecto a las sentencias, sí, de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia. También reglas jurisprudenciales vinculantes como la que se establece en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución de la República referente a qué? Referente a la sentencia expedida por la Corte Constitucional. Si hablamos de la regla vinculante, ¿no? Para tratar ya un poco sobre lo que establece la Corte Constitucional en la sentencia número 3-2019 CN de fecha 29 de julio de 2020, ¿qué es lo que establece como regla jurisprudencial vinculante? Condiciona la constitucionalidad del numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, que previo al eventual inicio del sumario administrativo contra un juez, un fiscal o un defensor público, se realice siempre una declaración jurisdiccional debidamente motivada. ¿Qué pasaba antes? Antes se iniciaba de oficio, es decir, una autoridad administrativa era la que realizaba el inicio del juicio y trataba de qué, de sancionar o no, de acuerdo a la conducta de un juez, de un fiscal, de un defensor público en el ejercicio de sus funciones. Cuando esa facultad únicamente, es decir, de la corrección de la actividad jurisdiccional, la puede hacer un juez superior. La Corte Constitucional, por lo tanto, establece que la actuación que se realizaba de oficio por parte del Consejo de la Judicatura atenta a ese principio constitucional de independencia judicial. Por eso es que hablábamos hace pocos minutos de esta independencia judicial, especialmente la independencia judicial interna. Es decir, permitía una indebida injerencia en las causas de un órgano de gestión, ¿sí? Un órgano de gobierno y administrativo, ¿sobre qué? Sobre actuaciones jurisdiccionales. Esa indebida injerencia la establece y supone, nos dice la Corte Constitucional, ¿no? Creemos un inaceptable condicionamiento a las actuaciones judiciales de los jueces y las jueces. Lo cual no solamente viola el principio de independencia, sino que también pone en riesgo, o pondría en riesgo, los derechos que los jueces y las juezas también deben tutelar, en sus fallos, en sus resoluciones. Por eso es que las normas establecidas, y por eso también hubo las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Para qué? Para acoplar su normativa a esta regla jurisprudencial vinculante. Las normas de procedimiento en la actuación de oficio
del Consejo de la Judicatura ya no pueden aplicarse a efectos del numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función. ¿Qué nos dice la Corte? La Corte nos dice que no es constitucional la actuación prevista en el artículo 113, ya reformado, ¿no? 113. ¿Cómo conoce un juez si existiría o no el dolo, la negligencia o el error inexcusable? A través de los recursos, pero también puede conocer en casos de queja o en casos de denuncia. ¿Qué pasa cuando se presenta una queja o denuncia contra un juez, contra un fiscal, contra un defensor? Se requerirá, previo a iniciar el procedimiento administrativo, el Consejo de la Judicatura debe solicitar a la Corte respectiva que emita un criterio respecto a la actuación de ese funcionario, para luego de eso, realizar o no el inicio del sumario administrativo. Siempre recordemos un juez de nivel orgánicamente superior. ¿En qué se basa esto? Se basa en el principio de legalidad primero. Es decir, no hay una infracción sin una ley previa, ¿no? No hay una infracción sin una ley previa. Por eso es que la tipicidad en el derecho administrativo sancionador y en el derecho disciplinario es menos rígida que en el derecho penal. Pero ello no implica necesariamente que se transgredan los principios de legalidad o seguridad jurídica o independencia judicial, ¿no? En el caso de sanciones disciplinarias a jueces y otros servidores judiciales. La infracción debe constar en una ley previa, ¿no es cierto? Principio de legalidad 76.3 de la Constitución. Debe constar en una ley previa. Pero también en esta ley previa debe existir el trámite propio de cada procedimiento. Por eso es que la Corte establece, la Corte Constitucional, que esta declaración jurisdiccional es previa al inicio del sumario y la apertura de este sumario, de este procedimiento sancionador, de este procedimiento administrativo. ¿Para qué? Para que se establezca o no si esa conducta sí puede ser o no sancionada. Por esta razón es que en esta sentencia 1920 de la Corte Constitucional, la Corte analiza principalmente la vulneración a este principio de legalidad, bajo el entendido de que, bajo el entendido del debido proceso. Es decir, si no existía la ley previa, ¿cómo se puede sancionar de oficio? Si no existía el procedimiento o el trámite propio de cada procedimiento, que ahora sí hay, ya tiene los parámetros el Consejo de la Judicatura para el inicio de este sumario. Ataca el principio de legalidad y también la Corte establece cuáles son las 3 circunstancias en las cuales podría caber una declaración previa por dolo, negligencia o error inexcusable. ¿Y qué nos dice? Hace referencia a que el dolo, ¿sí? Digámoslo así, a diferencia, ¿no? de lo que predomina en materia penal, se sanciona la mera conducta, independientemente del resultado. En efecto, para que exista dolo, es suficiente que quien comete esta falta conciencia, ¿no? Tenga conocimiento de que determinada conducta va a quebrantar un deber jurídico del fiscal, un deber jurídico del defensor. Este deber jurídico debe estar normativamente establecido. Y este deber jurídico se puede dar por acción o se puede dar por omisión. ¿Qué hace el funcionario?
El funcionario es el que viola la norma que establece el deber jurídico. Y si viola una norma, eso lógicamente afecta negativamente la actividad judicial. Si afecta la actividad judicial, ¿qué produce eso? Produce en sí o constituye un daño. Si se puede determinar, ¿no? Aquí debemos dejar en claro que cuando se hace la declaración jurisdiccional previa, no estamos haciendo un juicio de legalidad. Es decir, no estamos diciendo si la decisión adoptada es la correcta o no es la correcta. Estamos haciendo un juicio ¿sobre qué? Sobre si existe un quebrantamiento al deber jurídico del funcionario. Es decir, si se apartó de la normativa establecida, si su acción u omisión se apartó de ese deber jurídico. ¿Sí? Por eso, este conocimiento que, que debe tener el funcionario al apartarse del deber jurídico, se diferencia este conocimiento más bien del deber jurídico se diferencia de la negligencia. ¿Por qué? Porque en la negligencia existe un descuido. Acá no. Acá conocía su deber jurídico y quebranta ese deber jurídico. Por eso es que la negligencia manifiesta, ¿no? También debemos dejar en claro que no toda negligencia va a ser objeto, ¿sí?, de una sanción por el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, objeto de una declaración jurisdiccional previa. Tiene que ser una negligencia manifiesta, ¿no? Por ejemplo, un descuido, no sé, quizá dejar que un fiscal, no sé, que prescriba una causa. Quizá una causa puede ser una causa grave, ¿no? Negligencia manifiesta. ¿Y por qué? Nosotros tenemos en el artículo 172 de la Constitución, inclusive en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que velar por un principio que es la debida diligencia. Nosotros, ¿no? Nosotros que estamos en el ejercicio de un cargo, debemos velar por esto. Todos los funcionarios. Sí, debemos aplicar la debida diligencia en todos los procesos de administración de justicia. Por eso es que somos responsables por retardo, negligencia, denegación, quebrantamiento de la ley, ¿no? También el Código Orgánico de la Función Judicial establece, ¿no?, que existe este principio de responsabilidad de nosotros, de los funcionarios. La negligencia manifiesta en general es una forma de culpa que se caracteriza porque el agente también infringe su deber, es decir, hubo un descuido. Siendo justamente esta falta de cuidado en que se informe de manera adecuada y actuar conforme a ese deber que tenía como funcionario, ese deber genérico que tiene como funcionario, es decir, de actuar con debida diligencia, con atención a los procesos que están a su cargo. Está obligado a actuar con diligencia. ¿Qué implica esta diligencia? La diligencia no solamente puede basarse la diligencia en qué, en hacer su trabajo, en forma adecuada, ¿sí? Sino hacerlo con total capacidad de acuerdo a la función que está desempeñando. Es decir, para lo cual debe y requiere actuar conforme a lo determinado también en la ley. Por eso es que esta falta acarrea una responsabilidad administrativa. Porque a veces existe en la negligencia, ¿no? Ya explicábamos una forma de culpa, ¿no? Actuar sin la debida diligencia. Por eso es que esta acarrea
o se da por una falta de, no sé, quizá de desconocimiento, desatención, digámoslo así, el incumplimiento de su deber. Acordémonos su deber legal y su deber constitucional. ¿Cómo debo actuar en una causa? ¿Sí? ¿Cómo debo evitar que se produzca un daño en la administración de justicia, un daño a los justiciables, un daño a los terceros? ¿No? No exime esto de que en la declaración jurisdiccional tenemos que tratar de afirmar que esta negligencia es evidente. Tenemos que tratar de no realizar, conforme ya lo indiqué, este juicio de legalidad sobre el hecho o sobre la causa en concreto, ¿no? Sino de acuerdo a la actuación del juez. Como indiqué, no toda negligencia podría ser objeto de una declaración jurisdiccional previa, pero sí una negligencia manifiesta. Y la tercera es el error inexcusable. Es decir, ¿cuál debe ser para que exista un error inexcusable? El alcance debe ser que sea grave y que sea dañino. El error judicial, el error inexcusable, puede entenderse como una equivocación que debe ser generalmente imputable al juez, al defensor o al fiscal, en el ejercicio de sus funciones, pero en sentido amplio. Es decir, cuando exista, por ejemplo, una inaceptable interpretación de una norma jurídica, cuando no se aplica una norma jurídica, cuando se altera los hechos referidos en la litis. ¿Y qué pasa cuando existe, ¿no? una inaceptable actuación de este juzgador, ¿no? En la aplicación de la norma, por ejemplo? Esto no solamente puede acarrear la responsabilidad del funcionario, debemos tener en claro eso, sino también puede acarrear la responsabilidad estatal. Hay algunos juicios que se han seguido contra funcionarios del Estado, contra servidores públicos, pero también se ha seguido contra el Estado. Y no solamente puede acarrear una responsabilidad estatal o una responsabilidad administrativa, sino inclusive se puede acarrear otra clase de responsabilidades como la penal o como la civil, ¿no? Si el error inexcusable debe ser grave y dañino, es porque existió un error. Este error pudo ser no razonado, irracional. Por lo tanto, este error es indiscutible que se lo haga en su actuación funcional. Si es un error, grave o si es un error dañino, no, esto debe significar un perjuicio también a la administración de justicia, un perjuicio a los justiciables, un perjuicio inclusive a terceras personas. Lo que protege o lo que quiere proteger esta sanción es que los funcionarios o que en el ejercicio de sus funciones, los agentes hagamos un correcto desempeño de funciones. ¿En dónde? En todo el sistema de justicia. Las reglas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial establecen que si bien va a existir
una declaración jurisdiccional previa, ¿no? En base a la resolución 1220 de la Corte Nacional de Justicia, también corresponde, esto ya no en la declaración jurisdiccional, sino corresponde en el proceso administrativo, que se valore la conducta del infractor, en donde se deba incluir un examen de los resultados dañosos que hubieran producido esta acción o esta omisión. Entonces, eso también es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta al momento en el que se inicia el proceso sancionador, ¿no? El sumario administrativo. El elemento definitorio en el error inexcusable es, por tanto, o podríamos decir, una grave equivocación, a diferencia del incumplimiento intencional de un deber, ¿no? ¿Sí? Una grave equivocación en el error inexcusable. Un incumplimiento intencional de un deber en el dolo y un desconocimiento o falta de diligencia en el trámite o en la ritualidad del proceso que es propio de la manifiesta negligencia. Por eso es que, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hizo el legislador en base a la técnica legislativa, ¿no? Que tienen los legisladores para establecer, o el momento en el que se expide el Código Orgánico de la Función Judicial, el legislador no solamente incluye a los jueces en esta clase de infracción, por eso es que incluye a los fiscales y a los defensores públicos. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de la administración de justicia. Ahora, un aspecto importante también que debemos tener en cuenta es que la disconformidad de un criterio no puede ser tomado como error judicial. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunas sentencias, resalta que existen pautas, ¿no? Que todos los estados deben seguir pautas sobre las razones válidas para proceder a una suspensión, a una destitución, a una remoción de un juez. Entre otras, la Corte nos dice que debe existir una mala conducta, ¿sí? Una mala conducta. Inclusive algunos hablan sobre una incompetencia funcional. Por eso es que los jueces no pueden ser sancionados, destituidos, suspendidos, removidos, ¿no? Únicamente debido a una decisión que fue revocada mediante mediante un recurso, ¿no? Mediante un recurso vertical. Ello en base, volvemos a el principio de independencia que tienen los jueces. Quienes los jueces, ¿no? De los niveles inferiores no deben verse compelidos a disentir, ¿sí? Con el órgano superior que revisa sus fallos, el cual solo ejerce una función de ¿qué? De analizar o de confrontar el razonamiento jurídico que tuvo el juzgador con el ordenamiento jurídico, el razonamiento que tuvo con el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Para qué? Para revisar las alegaciones de las partes disconformes con este, digámoslo así, con este fallo primario, con este fallo originario. Por eso debe diferenciar, ¿no? Siempre se debe diferenciar cuando existe una declaración jurisdiccional previa, el control que debe existir sobre los jueces de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción disciplinaria. Cada uno tiene que, primero, establecer si la declaración jurisdiccional fue una incorrección en el ejercicio de sus funciones del juez. Y en la jurisdicción disciplinaria, valorar la gravedad, ¿sí? Y
también tratar de determinar una sanción que sea proporcional, es decir, proporcional a la falta cometida. Este error inexcusable no debe ser confundido con el ejercicio legítimo de las facultades interpretativas connaturales que tienen los jueces. ¿Sí? Por eso es que estas facultades son parte integrante de estos principios de independencia judicial. Por eso la legítima interpretación de un juez, sí, a diferencia, ¿no? Si yo interpreto una norma, a diferencia del error inexcusable, no constituye un error judicial, sino que por el contrario se fundamenta en una comprensión y valoración debidamente motivada, argumentada, fundamentada de las disposiciones jurídicas y de los hechos que se aplican al caso. Por eso, la legítima interpretación de un juez, aun siendo inclusive puede ser discutible, polémica, ¿no? No debe generar que esta interpretación sea objeto de un error inexcusable, ¿sí? Recordemos que el juez es garante de derechos, creador de derechos, ¿no? Las interpretaciones o las diferentes interpretaciones son normales y frecuentes en la actividad judicial. Por ello es que se da o se abre, ¿no? Da lugar a la interposición de recursos. Y es difícil, pero siempre se trata de propender a la unificación de criterios, pero no existe esta unificación de criterios. ¿Por qué? Porque el juez puede hacer una legítima interpretación. Por eso es que esta legítima interpretación se diferencia del error inexcusable, que como ya indicamos tiene que ser grave y jurídicamente injustificable, ¿no? Injustificable. Es decir, no cabe decisión sobre esa resolución, sobre esa interpretación que hizo el juez, que no está acorde a la normativa jurídica, ¿no? Como por ejemplo tuvimos un caso recientemente acá en la Corte Nacional de Justicia respecto a una prisión preventiva que se dictó, ¿no? Prisión preventiva que se dicta en un delito que no tiene una pena privativa de libertad superior a 1 año. Y esta prisión preventiva se dicta en una audiencia, se ratifica en otra, se ratifica en una etapa intermedia, se detiene a la persona estuvo detenida alrededor de 2 meses, ¿sí? Entonces, es una equivocación muy grave. ¿Por qué? Porque, como les indicaba, no solamente ese operador de justicia podría tener la responsabilidad administrativa, sino también inclusive una responsabilidad penal. ¿Qué pasó? Jurídicamente no es justificable esa actuación judicial. No es justificable. Peor aún si estamos vulnerando quizá uno de los derechos más preciados como es la libertad, ¿no? Y esta actuación esta actuación en el ejercicio de las funciones de este operador de justicia, lógicamente, devino en la vulneración de otros derechos. En la vulneración de otros derechos. A ver, para ir concluyendo un poco esta primera parte sobre el error inexcusable, no sé si es que existen algunas consultas, debo también indicarles que no todo error es inexcusable, ¿sí? Resulta inevitable, ¿sí?, que en el ejercicio funcional se cometan errores, ¿no? Es decir, errores que revisten quizá una menor gravedad,
Estos errores judiciales pueden deberse a factores como información falsa, información incompleta, volumen de la carga procesal, eh, inclusive, eh, inclusive se habla sobre el nivel de experiencia del funcionario o las condiciones inadecuadas de su trabajo, la lejanía, factores distintos, ¿no? Factores distintos que, que no pueden ser catalogados como error inexcusable. Por eso tenemos que ver la gravedad, ¿no? Estos errores, digamos, no tan graves, ¿sí? Podrían ser subsanables, corregidos mediante sea mediante remedios procesales como la nulidad o mediante la interposición de diferentes recursos que se hacen como es en la impugnación. Hay una diferencia entre la declaración jurisdiccional y el sumario administrativo, ¿no? Son de naturaleza distinta. El control disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, el desempeño, ¿no? Del juzgador, la idoneidad, ¿sí? Por eso es que la declaración jurisdiccional es autónoma. Tiene que ver con que jurisdiccionalmente se identifique ese error, jurisdiccionalmente, ¿no? Jurisdiccionalmente. Por eso el sumario administrativo, por su naturaleza que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, debe realizarse otras valoraciones, ¿sí? Otras valoraciones. No la de la incorrección en la actividad de administración de justicia que lleva el funcionario. Por eso es que si la sola declaración jurisdiccional de la existencia del error fuera suficiente para imponer la destitución, ¿no? Tanto el sumario como el inicio de esta acción disciplinaria no tendrían sentido. Por eso es que sería inoficioso lo que hace. Por eso es que debemos distinguir las dos. Acá el aspecto jurisdiccional y acá otros aspectos que ya vamos a tratar un poco más adelante respecto al debido proceso, respecto a los plazos, respecto a las reglas, ¿sí? Y más que todo, respetando los parámetros establecidos en el principio de legalidad, es decir, el trámite previamente establecido. Garantizar las garantías o establecer las garantías ¿de qué? De la inocencia, por ejemplo. ¿Sí? Porque el funcionario sigue siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Dos etapas, entonces, diferenciadas y secuenciales, ¿sí? Una primera etapa integrada por la declaración jurisdiccional de la existencia del dolo, manifiesta negligencia y error, y la segunda etapa consistente en el sumario administrativo con las garantías de un proceso ante el Consejo de la Judicatura por la infracción disciplinaria. Recordemos, y eso ha sido también un tema de inquietud, que no todo procedimiento administrativo podría llegar siempre a la destitución. Por eso, tenemos que tomar en cuenta todas las circunstancias constitutivas que establece el procedimiento, en especial en el artículo 110, ¿no? 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se habla sobre la naturaleza, eh, eh, la reincidencia, se habla sobre el grado de participación, los resultados dañosos, elementos atenuantes, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, de pronto, Lenin, si es que existe alguna pregunta hasta aquí para continuar Claro, con... doctor, realmente el público ha estado muy expectante de lo manifestado en su desarrollo y en este justamente ha presentado
varias consultas. Y sobre esto, pues voy a darle en el orden cronológico en el que han llegado. El doctor José Cueva, pues refiere, acabó de decir una resolución de la Corte, pero no la dijo muy rápido y no pude copiarla. Y después me mencionó, ¿puede repetir el número de la resolución sobre el artículo del Código Orgánico de la Función Judicial? No es tan clara la pregunta, pero si es que usted logra identificarla, doctor, me dice o doy paso a la siguiente. Doctor Felipe. Estás Bien, con el micrófono apagado. bien, sí, perdón, disculpe. A ver, la resolución que da la Corte Nacional de Justicia es la 12/2020 y existe una reforma que hace la resolución 13/2020. Estas dos resoluciones, sí que, por eso es, yo les recomiendo, ahora con la facilidad de la tecnología, podemos seguir la página de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, y ahí vamos a encontrar estas resoluciones. ¿Qué se establece en estas resoluciones? El procedimiento para la declaración jurisdiccional previa, el procedimiento que debe seguir el juez superior para proceder a esta declaración, el procedimiento que se hace en las impugnaciones, el procedimiento que se hace cuando existe denuncia, el procedimiento que se hace cuando existe queja, inclusive se puede declarar de oficio o puede existir una declaratoria jurisdiccional previa de oficio por parte del órgano superior, del juez superior, ¿no? Bien, esas son las resoluciones de la Corte que brevemente sí vamos a tocar también. No sé, ¿alguna otra consulta, Lenin? Claro. Wilman Rodríguez refiere, doctor, en el error inexcusable no se afectaría la presunción de inocencia porque habría una especie de juzgamiento previo. Bien, nuevamente repito, el juzgamiento no lo hace el juez, el juzgamiento lo hace el ente disciplinario, es decir, el Consejo de la Judicatura. Él va a hacer en base a qué, en base al debido proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un procedimiento previamente establecido para determinar si hubo o no. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez lo que hace es determinar que esa conducta, si esa conducta se apartó de la norma jurídica o del deber jurídico que tenía ese funcionario. Doctor, Claro, es discutible, ¿no? Es discutible lo que me dice. Claro, se podría afectar la presunción de inocencia, pero recordemos que en el procedimiento para la declaración jurisdiccional también se le da un espacio de defensa a esta persona. Es decir, nos llega a través de un informe, de una queja, de una denuncia o a través de una impugnación o de oficio. ¿Qué es lo que hace el juez superior? El juez superior le da un tiempo de 5 días para que esta persona también se defienda. Es decir, presente los argumentos de por qué no existiría una incorrección en su actuación judicial como fiscal o como defensor. Este pronunciamiento jurisdiccional, ¿sí?, se tiene que llevar a cabo a través de un sumario administrativo, ¿no? Entonces, sí, podría ser discutible, pero también existe el derecho a la defensa que sí se le da a esta persona, o a este juez, a este fiscal defensor. doctor, voy a darle dos preguntas porque me parece que pueden complementarse. ¿El error inexcusable debe ser declarado por un tribunal de alzada o por un juez del mismo nivel? Y la siguiente, ¿qué pasa con la administración de justicia administrativa? Por ejemplo, tribunales de conciliación y arbitraje o directores del trabajo o coactivas. Mi pregunta, ¿cómo procede con estas autoridades? Fin de la intervención. Bien, es clara la norma, ¿no? La norma, a ver, recordemos el Código Orgánico de la Función Judicial es un código que se refiere a los funcionarios de la Administración de Justicia. ¿Quiénes son los funcionarios de la Administración de Justicia? Jueces, defensores públicos y fiscales, ¿no? Entonces, esta norma regula, ¿sí?, el actuar de la función judicial en general. ¿Quién es el que sanciona? Respecto a estas autoridades, bueno, cada institución tiene su propio reglamento, su propia normativa, ¿no?, para la sanción a ellos, pero es únicamente de estos tres funcionarios. Ahora, ¿quién es el que determina la incorrección en su deber jurídico, ¿no?, que habría tenido uno de estos funcionarios? Siempre va a determinar un juez superior,
Es decir, el juez de primer nivel, si es que le presentan una impugnación, ¿quién va a determinar si existe o no una declaración jurisdiccional previa? Es el juez de la sala. Igual si es un tribunal. Si existe una queja, una denuncia contra ese juez, también va a ser la Corte Provincial. Pero si son jueces de Corte Provincial, de tribunales contencioso administrativo, contencioso tributario, el que va a resolver es la Corte Nacional de Justicia. Si es que existe una actuación de un juez de la Corte Nacional de Justicia, el que va a resolver es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el Pleno se convierte en un tribunal. 21 jueces, los jueces nacionales somos 21, nos convertimos en un tribunal y uno de nosotros es el juez ponente respecto a esa declaración de existir o no. Si es contra el presidente de la Corte Nacional, será el presidente subrogante quien determine si existe o no una declaración jurisdiccional previa. Siempre entendemos que va a ser el juez superior, jerárquicamente superior. Bien, no sé si Sí. estamos bien hasta ahí, Lenin. Sí, doctor. Yo diría que le doy 2 preguntas más y al resto de preguntas, considerando que estamos aproximadamente 320 participantes, pues registraremos las preguntas y sin duda pues haremos un banco de conocimiento para de esta justamente buscar una forma de retroalimentar a cada uno de los participantes o en un foro común, solventarlas, ya que los cuestionamientos son bastante diversos. Doctor, 2 preguntas más. De Cristina Sánchez, el incumplimiento de los precedentes obligatorios que establecen las altas cortes en su jurisprudencia vinculante puede ser considerado como un error inexcusable. Fin de la intervención, doctor. El incumplimiento de la regla jurisprudencial. No sé El si la entendí incumplimiento bien. de los precedentes obligatorios que se establecen en las altas cortes en su jurisprudencia vinculante puede ser considerado como un error inexcusable. Bien, habría que analizar el caso concreto. Conforme les indiqué, veamos si es que se violó el deber jurídico, ¿sí? Por ejemplo, si es que, no sé, pongo el ejemplo de esta misma regla jurisprudencial. ¿Qué pasa si es que se viola el trámite de que no existe una declaración jurisdiccional previa? Estamos violentando el debido proceso. ¿Sí? Estamos violentando el debido proceso. Ahora, si es que, acuérdense el principio, ¿no? El principio que tenemos todos los funcionarios, que es el principio de responsabilidad. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 172 de la Constitución. Si nos basamos en que debemos aplicar las normas establecidas en el ordenamiento jurídico, si hay una regla jurisprudencial, es aplicable. Ahora, violó un deber jurídico en su actuación, violó un deber jurídico, sí puede ser objeto de error inexcusable. Doctor, la siguiente pregunta. La preocupación de la ciudadanía es también de pronto la declaratoria previa del error inexcusable en el ámbito jurisdiccional. No se podrá dar en la mayor parte de casos por la falta de imparcialidad, lo dice Wilman Rodríguez. La falta de imparcialidad. Bien, no le entiendo muy bien la pregunta. A ver, ¿por qué se da la declaración jurisdiccional previa por dolo, negligencia o error inexcusable? Es por el principio de independencia judicial. Ahora, la imparcialidad, no, o sea, la imparcialidad no está comprometida, sino aquí lo que tiene que hacer el juez es revisar, analizar si la actuación de cualquiera de los funcionarios ya mencionados, si vulneró un deber jurídico. Si vulneró ese deber jurídico, lógicamente habría paso a una declaración jurisdiccional. Pero no sé, la imparcialidad se refiere al caso concreto, ¿no? Por eso es que, eso quiero que me entiendan, la declaración jurisdiccional no va a referirse al caso concreto, sino a la conducta, a la acción o a la omisión que hizo el funcionario. El caso concreto es, yo resuelvo un caso, ¿no? Tengo 2 litigantes, tengo un sistema adversarial, tengo 2 partes, 2 tesis. Ahí está la imparcialidad del juez que yo voy a resolver en base a argumentos, en base a pruebas, etcétera, ¿no? Lo otro es
la independencia, es decir, la separación de funciones entre el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional. No sé si a eso se refería la pregunta. Gracias, Doctor, Lenny. como le mencionaba la última pregunta, hay más preguntas y debo de advertirles sobre la temática. Lamentablemente, moderando el tiempo, tengo que cortarle hasta ahí el espacio de preguntas, cerrando con esta. Existen casos muy graves que han ocurrido en Zamora Chinchipe. Ejemplo, la destrucción del puente de la parroquia Los Encuentros por parte de la empresa Luding Gold. Y ahí la fiscalía no ha actuado como debería hacerlo. Según su criterio, ahí existe error inexcusable de los fiscales. Fin de la intervención. Bien, eso le digo, podría existir, ¿no? Porque el caso concreto hay que analizar. Por eso es que, ¿qué se establece? ¿Qué se establece en el procedimiento o en la norma? Se establece que cualquier ciudadano puede presentar, ¿qué? Una queja, una denuncia, de acuerdo a la actuación funcional de, si es en este caso un fiscal, puede presentar la queja. ¿Qué es lo que va a hacer el Consejo de la Judicatura a través de esta denuncia? Va a remitir el expediente o las constancias procesales a la sala provincial de determinada provincia, si es que es un juez de primer nivel, si es que es un fiscal, si es que es un defensor. ¿Para qué? Para que el juez pueda analizar si efectivamente existe o no un incumplimiento de un deber jurídico, ¿sí? O existiría una negligencia, ¿sí? O sea, cada caso es concreto, cada caso es concreto. Y eso le tocará al juez superior analizar. Doctor, hasta ahí las preguntas. Solo un recordatorio. Para el registro, cuando vayan a poner sus datos, busquen en el chat, está el link de registro para que puedan registrar su asistencia y de esta manera obtener el certificado. Doctor, el segundo tema es el debido proceso. Por favor, su amplitud en el mismo. Bien. Bien, son temas muy extensos que quizá en una hora y media no se puedan topar, pero vamos a tratar de ser concretos respecto a esto. Bueno, también vi por ahí una pregunta en el chat respecto a la justicia constitucional antes de que se me... Sí, también puede existir en la justicia constitucional. A ver, una situación específica, ¿no?, que se puede presentar es que un juez conoce, ¿no? Conoce en jurisdicción o jurisdiccionalmente en la justicia ordinaria un caso, pero también un juez puede conocer una acción constitucional. Al conocer este tipo de acción constitucional, ¿no? Se puede resolver o puede existir alguna apelación, alguna impugnación, ¿no? Entonces, también puede existir una declaración jurisdiccional respecto a los jueces constitucionales, ¿sí? Si bien hay una sentencia en la cual la Corte Constitucional dice que el juez constitucional no comete prevaricato, por ejemplo, pero eso no quiere decir que el juez constitucional, en el momento de conocer una acción, incumpla un deber jurídico, ¿no? Por eso es que en los casos de apelaciones de acciones constitucionales o cuando la Corte Constitucional conozca la acción extraordinaria de protección o una acción de incumplimiento, ¿no? También puede conocer en ejercicio de sus competencias esta causa y declarar la eventual apertura de un sumario administrativo. Bien. En el procedimiento administrativo, sí, como ya lo indiqué, en todos los casos se debe respetar el debido proceso. No puede limitarse únicamente ya en el procedimiento, no puede limitarse únicamente a la declaración jurisdiccional, ¿no? Para imponer la sanción. ¿Eso qué implicaría? Eso sí implicaría una falta de motivación y una falta de aplicación de las reglas propias establecidas para los sumarios administrativos, es decir, las reglas, las garantías. Por eso es que con la declaración no es suficiente. ¿Qué se le va a permitir al funcionario? A ver, se le va a permitir el ejercicio de su defensa, se va a analizar y se debe valorar conforme el Código Orgánico de la Función Judicial el desempeño, ¿sí?
Inclusive, si es que existe una sanción, no opta para que la persona o el funcionario presente la interposición de los recursos que establece la ley, ¿sí? Que establece la ley. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿No? ¿Qué debemos entender por el debido proceso que se aplica en el ámbito administrativo? ¿No? Es un conjunto de garantías que se observa en donde la autoridad va a determinar derechos y obligaciones de las personas, las cuales permiten cumplir su fin primordial, que es obtener justicia. Eh, obtener justicia respecto a ese procedimiento que se sigue en contra de la persona. Es decir, el debido proceso es un derecho constitucional, sí, de suma importancia, por cuanto garantiza que la sustanciación, la prosecución, la tramitación de los procesos deben ser guiados por mínimos constitucionales cuyo objetivo primordial debe ser el cumplimiento de los artículos 75 y 76 de la Constitución, ¿sí? Por eso es cuando se va a determinar derechos o cuando se va a determinar obligaciones, ¿sí? Se debe asegurar el debido proceso. Es importante distinguir, ¿no? Que dentro del ordenamiento jurídico existe, y lo ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Corte Constitucional, ¿no? Existe una doble dimensión, ¿no? Por un lado se encuentra el debido proceso constitucional, ¿sí? Como derecho transversal de todo el sistema de justicia. Y por otra parte se incluye el debido proceso de orden legal. Recuerden al principio, la pirámide normativa. ¿Desde dónde voy a partir para seguir el debido proceso? Desde la Constitución, desde las reglas básicas del debido proceso establecidas en la Constitución. Por eso es que después sigo, ¿sí? El debido proceso de orden legal, en donde existen las regulaciones infraconstitucionales cuyo objetivo va a ser el establecimiento de condiciones formales, ¿no? Que va a tener todo procedimiento. Por ejemplo, no sé, dígalo, una calificación de una denuncia, de una demanda, ¿no? La presentación de prueba, la notificación, la presentación de excepciones, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese conjunto de garantías que deben darse a lo largo de un sumario administrativo, ¿no? Por eso es que el derecho al debido proceso es una garantía de respeto a otros derechos, ¿sí? Es decir, derecho a la defensa, por ejemplo, derecho a contar con un juez natural, ¿sí? El juez natural, el que está establecido antes del hecho, el que está establecido en la Constitución, el que está establecido en la ley, ¿no? Respetar el principio de legalidad, ¿no? Respetar la presunción de inocencia, que también me referí. Y por eso es que su vulneración podría generar la activación de otras garantías jurisdiccionales. Por eso debemos seguir el debido proceso. En este marco, el debido proceso, también en el ámbito administrativo, ¿sí? También debe guiarse en base al control de convencionalidad, ¿sí? Es decir, aplicar las normas internacionales, los tratados internacionales, ¿sí? Especialmente los que son de derechos humanos, inclusive sin necesidad de petición, ¿no? Podemos aplicarlo de oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el debido proceso se refleja también cuando yo accedo a la justicia, ¿no? Como denunciante, quizá. No solo formal, ¿no? Sino también material. El debido proceso también se refiere a que yo pueda defenderme en igualdad de condiciones, ¿sí? A que yo dentro de este procedimiento tenga un juicio justo, ¿no? Un juicio razonable, un plazo razonable, ¿no? De tal forma que lo que se quiere en los procedimientos administrativos es que la decisión adoptada se acerque eh, al mayor nivel de corrección del derecho. Es decir,
en la medida de lo posible, exista una solución, ¿sí? Una solución justa, tanto para el justiciable como para la persona que denuncia, ¿sí? Por eso es que nadie puede ser privado del derecho a la defensa, ¿sí? En ninguna etapa o grado del procedimiento, ¿no? Eso nos habla la Constitución en el 76, y no nos dice un procedimiento jurisdiccional, por ejemplo, un procedimiento judicial. Nos dice en los procedimientos, ¿sí? Y por eso si leemos el 76.1, ¿no? Tenemos que aplicar la norma, ¿sí? Garantizar el cumplimiento de las normas, los derechos de las partes. Si garantizamos el debido proceso, también estamos garantizando el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, ¿de qué? De participar en el proceso, ¿sí? De ser escuchado en el momento procesal oportuno, de presentar argumentos, de contradecir los argumentos, ¿sí? De presentar pruebas, interponer recursos, etcétera, ¿no? Lo importante es que exista una igualdad, ¿no? Una igualdad procesal. Una igualdad procesal. También, si existe una igualdad procesal, si existe un respeto a las garantías del debido proceso, ¿no? Eso también contribuye a garantizar ¿qué? A garantizar la transparencia de quién me está juzgando o de quién está llevando a cabo el procedimiento. La transparencia, inclusive la publicidad del proceso, ¿no? Salvo los que son reservados. Eso vamos a entender. ¿Por qué? Porque hay normas expresas en procesos en los que efectivamente no son abiertos al público. El público, ¿no? Principio de publicidad. Se garantiza, ¿no? Eso debe garantizarse inclusive, creo yo, en todos los juicios, ¿sí? Que la sociedad vea, que la sociedad pueda refutar, que la sociedad pueda analizar, que la sociedad pueda conocer qué es lo que está haciendo la administración de justicia, qué es lo que está haciendo también el órgano administrativo, ¿no? El debido proceso también se relaciona con la tutela efectiva. Acuérdense, si va a haber un debido proceso, tiene que existir una tutela efectiva, como una garantía que debe comprender recurrir a los tribunales, ¿sí? Que yo tenga una respuesta pronta, oportuna, que yo reciba una sentencia útil, ¿sí? Que sea útil, que marque un precedente, ¿no? Una resolución administrativa, ¿no? Que exista un juez imparcial, ¿no? Llamémoslo así, un juez administrativo, una especie de juez. ¿Por qué? Porque también garantiza derechos, ¿sí? Que se eliminen trabas, no sé, procesos o requisitos que a veces son innecesarios, que obstaculizan el acceso al órgano administrativo, ¿no? Inclusive algunos aspectos formales que puedan ser subsanados en el procedimiento, ¿sí? Por eso es que la persona que busca esta posibilidad de acceso a la justicia, en este caso administrativa, ¿sí? Pueda tener una dimensión total de qué, de cómo se va a llevar el procedimiento y de cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir de acuerdo a la pretensión, a la queja, a la denuncia que yo presento, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere esta persona que busca justicia? ¿Qué es lo que quiere? Quiere que exista una debida diligencia por parte de quién, por parte del funcionario, por parte del servidor, ¿sí? Y además, aparte de la resolución que se llegue a tomar, también lo que quiere esta persona que ha acudido al órgano administrativo, también quiere una ejecución de esa decisión, que se ejecute, ¿no? Que se ejecute lo que ha dispuesto la autoridad administrativa. Esto es parte de la tutela judicial efectiva.
Bien, bueno, es muy largo esto, pero vamos a tratar de concluir con, con el, con el aspecto de la motivación, ¿no? La resolución administrativa tiene que ser motivada efectivamente, tiene que ser fundamentada efectivamente. Tiene una resolución, tiene que tener la razón de la decisión, ¿sí? ¿Cuál es la razón de la decisión? Sí, una razón exteriorizada, como, conforme nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución motivada, ¿no? Tiene que cumplir con requisitos conforme lo establece la propia Constitución. Es decir, enunciar normas o principios en que se funda la decisión administrativa y explicar la pertinencia de la aplicación a los antecedentes de hecho. Es absolutamente necesario que exista una, una decisión, una motivación, ¿no? Que no solamente se ajuste a los parámetros que ha establecido la Constitución, bueno, si bien ha establecido en varias sentencias que tiene que ser razonable, lógica y comprensible, ¿no? Razonable, basada en los preceptos jurídicos, ¿no? Lógica basada en las premisas, premisa mayor, menor y la conclusión, y que sea comprensible, es decir, que el auditorio social y que cualquier ciudadano entienda las sentencias. Por eso es que inclusive la Corte Nacional ahora establece las sentencias de fácil comprensión, ¿sí? Como lo establecen muchas cortes, como la Corte de México, la Función Judicial de México, la Función Judicial de Colombia, ¿no? Las sentencias de lectura fácil, ¿sí? Tiene que ser comprensible. Pero estos parámetros no es que los ha dejado de lado la Corte Constitucional, pero ahora dice la Corte que la resolución tiene que ser, una resolución motivada tiene que ser suficiente y pertinente. Que yo me acerco más a ese criterio que tiene la Corte Constitucional. ¿De qué? De que sea suficiente, es decir, que se dé respuesta a todas las alegaciones que se han hecho. Si yo doy una respuesta a lo que denuncian y si doy una respuesta a lo que se están defendiendo, a las excepciones que se planteen, no, entonces la resolución va a ser motivada, suficiente. Y pertinente, ¿a qué se refiere lo pertinente? Es decir, la aplicación explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Por lo tanto, debe verificar o se debe verificar en esta resolución que exista una argumentación jurídica válida, ¿sí? Que, que esta disposición constitucional no solamente se limite a citar normas, no solamente se limite a resumir los antecedentes del caso, las pruebas presentadas, sino que exige justificar por medio de un razonamiento o de un análisis lógico y coherente por qué arribo a esta decisión. ¿Por qué arribe a esta decisión? ¿Sí? Por eso es que la inexistencia de motivación, ¿qué convierte o en qué se convierte esa resolución si no hay motivación? Se convierte en nula, ¿sí? Hay una ausencia ¿de qué? De fundamentos para emitir la resolución. No hay, no se efectúa un análisis lógico, ¿sí? Además que también en la motivación también creo que hay que ser concretos, ¿no? Hay que ser concretos en la motivación. Los test de motivación, ¿no? Los test de motivación siempre tienen que ser en base a las disposiciones jurídicas del antecedente del hecho y las conclusiones que derivan a esta aplicación, las conclusiones que se derivan a esta aplicación. Por último, en el debido proceso también debemos respetar la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es lo que es derecho hoy y lo que previsiblemente va a ser mañana.
Eso me da a mí un clima de confianza en que en el sistema democrático, ¿sí? Por eso es que este principio consagrado en el artículo 82 comprende un ámbito de ¿qué? De certidumbre para mí, para la sociedad, ¿no? Un ámbito de ¿qué? De previsibilidad, ¿sí? La certeza al individuo de que no va a ser modificado mi procedimiento o el procedimiento regular previamente establecido, no va a ser modificado. Además que yo voy a ser juzgado por una autoridad competente que me permite a mí eh, presentar las pruebas, que me permite a mí también presentar o las excepciones, ¿sí? Ya está previamente establecido, ¿no? Lo que es derecho. Por eso es que eso nos da, o vamos a entender la seguridad jurídica como la certeza práctica del derecho, ¿no? Conforme les decía, lo que es hoy y lo que previsiblemente va a ser mañana. Puedo conocer lo que está permitido, puedo conocer lo que está prohibido, puedo conocer el mandato, ¿no? Establecido por el poder público respecto para uno con los demás y de los demás para con uno. Bien, por aspectos de tiempo, muchas gracias. Como indiqué, son temas muy extensos. He tratado de abordar los más importantes. Gracias, Lenin. Si es que, no sé si es que existe alguna pregunta, con Sí, gusto la absolveré. sí, doctor. No han sido tan abundantes como en el primer tema. Tengo que caracterizar esa parte. Está un poco disminuido el cuestionamiento, las observaciones en este, lo que denota que el público tiene ese cuestionamiento a esa fase inicial, ¿no? Hacia el reconocimiento del error inexcusable. En cuanto al debido proceso, le voy a leer las siguientes preguntas. La primera es larga, espero que tenga un poco de cautela en escucharla, por favor. El doctor Luis Alonso Morocho Romero refiere: cabría el error inexcusable cuando un juez de primera instancia, excusándose en legítima interpretación, viola flagrantemente el debido proceso y el derecho a la defensa en una audiencia de calificación de flagrancia, dando validez solo a la parte infractora y a la víctima. No la toma en cuenta pese a existir un parte policial referencial de los acontecimientos y para corroborar la realidad histórica de los hechos no permite que los testigos y la víctima den su testimonio. Y posterior se verifica con elementos probatorios que la víctima fue agredida conforme lo señalaba el parte policial indicado. Y al plantear el recurso de apelación, el juez se basa en la legítima interpretación para negar este recurso. Fin de la intervención, doctor. Oiga, bueno, no le entendí muy bien, Lenin, pero lo poco que entendí es que existe una audiencia de calificación de flagrancia y de que no le han permitido intervenir a la víctima y que solamente habría una primera parte en la cual el juez conoce la primera parte y no conoce la segunda parte. Creo que eso le entendí. En el fondo es Bien, eso. a ver, podría existir, por ejemplo, un error inexcusable cuando yo conociendo que estoy de turno, conociendo que tengo un detenido, ¿sí? No convoco a una audiencia dentro de las 24 horas. Pero ¿cuál es la finalidad, no? ¿Cuál es la finalidad de esta audiencia? Es primero calificar si la detención es constitucional. Eso es lo primero que voy a calificar. Segundo, si califico que la detención es constitucional, ¿no? Tengo que también escucharle a la persona que está detenida. Tengo que escuchar. Pero no sé si es que la pregunta está bien formulada, porque se habló de testimonios. Los testimonios solamente se reciben en la audiencia de juicio. Pero eso no obsta para que yo en la audiencia de calificación de flagrancia podría escucharle a la víctima. ¿Luego de qué? Luego de escucharle al fiscal su pronunciamiento respecto a esa detención, ¿no? Es decir, si es que se calificó de constitucional o no. Ahora, si yo hago una parte y no hago otra, ¿no? O sea, tengo que, por eso es que el 529 del COIP es una audiencia en donde tiene varias partes, ¿no? La constitucionalidad de la detención, ver que se hayan cumplido con los derechos,
escucharle a la persona detenida, escucharla a la fiscalía, ver cuál es la posición de fiscalía, resolver sobre medidas cautelares, resolver sobre medidas de protección, de ser el caso, escucharle a la víctima, también escucharle a la defensa de la persona procesada, etcétera, ¿no? Esa es la audiencia. Pero eso le digo, podría existir siempre y cuando me haya alejado de mi deber jurídico, ¿no? Del deber jurídico que está establecido en la ley, del deber jurídico. Bueno, no sé Doctor, si tenemos una mediana y dos cortas. Refiere Wilman Rodríguez. Para efectos de ejemplificar el error inexcusable, un juez que conoce una acción de protección, en vez de emitir oralmente la sentencia, se pone a hacer juicios de valor sobre los argumentos de las partes, pero omite resolver. ¿Encajaría en la figura de error inexcusable o negligencia? Fin de la intervención. bueno, podría eso encuadrarse quizá en una negligencia, pero veamos si es manifiesta, ¿no? Por eso decimos, el descuido tiene que ser grave. ¿Qué podría existir ahí? Podría existir un descuido. ¿Por qué? Porque si yo presento una acción de protección, ¿qué tiene que hacer un juez? Un juez tiene que determinar si es que existió o no la vulneración de un derecho. Si es que no existió si es que existió o no existió la vulneración de un derecho, un juez tiene que resolver respecto a eso. Pero no puede un juez empezar, bueno, no sé el caso concreto, pero hacer juicios de valor de los argumentos. No, esa no es la función del juez, esa no sería la función del juez. Por eso es que podría ser un descuido. Siempre hay que analizar el caso concreto, porque frente a supuestos es difícil tener una respuesta correcta, pero si es que hay, recordemos, un incumplimiento al deber jurídico, eso siempre recordemos. Y eso lo puede declarar un juez superior, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción constitucional la puede conocer un juez superior. Como dije, inclusive la Corte Constitucional en acción extraordinaria o en acción de incumplimiento. Doctor, Edgar Yankee Crespo refiere, en un proceso disciplinario, ¿el denunciante constituye como parte procesal? Fin de la intervención. Bien, el denunciante sí es parte procesal si es que existe una denuncia, ¿no? Si es que existe una denuncia respecto a una infracción administrativa. Ahora, si hay una denuncia respecto a que existiría un error inexcusable, ¿no? Primero, antes de iniciar el proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo? Mandar a la Corte respectiva, sea Corte Provincial, sea Corte Nacional, para que ahí sí exista una previa declaración jurisdiccional. Después comparecerá porque tiene responsabilidades, recordemos que tiene que reconocer la denuncia, también se le va a notificar para que siga el procedimiento, presente pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, si es parte en un procedimiento administrativo. Doctor, en un trámite administrativa por falta leve coescop, ¿cabe oralidad? Bien, la respuesta es fácil, ¿no? Tenemos que recurrir al artículo 168 de la Constitución. Todas las materias, todas las instancias, todos los procesos se llevarán a cabo mediante el sistema oral. ¿Por qué? Y, y bueno, algunos que hemos estudiado y hemos ejercido las funciones públicas en Cuenca, que le veo a mi querido amigo Juan Carlos López, sabe que nosotros en Cuenca, desde el año 2004, si no estoy mal, si no me falla la memoria, Juan Carlos, desde el año 2004 aplicamos la oralidad en los procedimientos sin que existan reglas propias y reglas específicas de las audiencias, por ejemplo, que eso se da con la reforma del 2009, pero en el 2004 en Cuenca ya se aplicó la oralidad en base a qué. Recordemos también que la Constitución está en vigencia desde el 2008. Se aplica la oralidad en base al Pacto de San José de Costa Rica, al artículo 8. Y eso lo decimos, ¿no? Con orgullo, desde Cuenca inició la oralidad a nivel país. Inclusive venían desde Perú, venían desde Chile a ver cómo era la oralidad aquí, ¿no? Y después se fue implantando a nivel nacional. Entonces yo lo que puedo decirles es que en todos los procedimientos se puede aplicar la oralidad, no solamente en base a la Constitución, sino en base al Pacto de San José de Costa Rica, que está vigente desde 1969 y del cual Ecuador es suscriptor.
Doctor, aquí hay una pregunta. La primera, le voy a decir la pregunta final de la exposición, pero sin antes no cumplir este pedido del doctor Sándor Sánchez, que refiere, ¿existen causas resueltas por error inexcusable que nos pueda facilitar para poder estudiarlos, para enriquecer este tema muy importante? Y también de parte de la escuela, también yo creo que sería un buen material de estudio o una buena referencia para poder compartirles a los participantes que les pueda quedar algún tema de estudio. La pregunta que viene de Néstor Stalin González refiere, ¿cabría error inexcusable en un proceso penal de usurpación cuando en la audiencia el juez señala que se declara la nulidad de lo actuado por cuestiones de prejudicialidad, ya que el juez alega que existe falta de litis consorcio de la parte actora, y en su pronunciamiento por escrito expone que es por cuestiones de procedibilidad, apartándose de la decisión dada oralmente. Además, en la audiencia no dio paso al recurso de aclaración que se le solicitó en el momento. Fin de la intervención. A ver, recordemos que el juez puede hacer la interpretación de una norma, ¿no? Sí. Quizá a criterio de la persona que me está preguntando, podría existir un error inexcusable, pero tendríamos que ver el caso concreto. ¿Por qué existiría un requisito de prejudicialidad? ¿Por qué existiría este requisito? Ahora, esa es la interpretación que hace el juez. ¿Cuándo hay el error inexcusable? Cuando es inaceptable esa interpretación, ¿sí? Cuando existe una alteración de los hechos que están en la litis, ¿no? Cuando este error sea grave, cuando exista, cuando esta interpretación o aplicación de la norma jurídica, sí, sea por un error irracional, por, no sé, porque esta interpretación está alejado de la norma, ¿no? Es decir, cuando existe quizá un perjuicio significativamente grande a los justiciables, a los terceros, etc. Pero ahora, declarar nulidad es una facultad del juez, ¿no? Declarar nulidad es una facultad del juez. ¿Qué es lo que puede hacer? Usted puede presentar una impugnación. Sí, puede presentar o podría presentar una impugnación. ¿Para qué? Para que conozca el juez superior, ¿sí? Pero, como le digo, o sea, cada caso es concreto, ¿no? A ver, el mero error, ¿sí? No significa un error inexcusable, ¿sí? Puede existir un error, pero ¿en base a qué? En base a la interpretación que él hace de la norma. Pero si esa interpretación es inaceptable, es decir, contra el ordenamiento jurídico, taxativamente que una norma prohíba lo que hizo ese juez, entonces podríamos estar hablando de un error inexcusable. Doctor Felipe Córdoba, yo creo que con eso terminamos las intervenciones, aprovechando justamente que se ha hecho ese pedido de material de estudio, alguna recomendación que usted quiere dar de palabras finales. Quizás también lo invito al doctor Gastón Velázquez para que pueda dar esas palabras de cierre. Doctor Felipe, por favor, sus palabras de cierre para que pueda proseguir el doctor Gastón, por favor. Bien, muchas gracias a la Escuela de la Función Judicial, muchas gracias a la doctora Romero por la invitación, a todos los jueces, fiscales, defensores. Como dije al principio, siempre comprometido con la capacitación, con compartir. El conocimiento lo tenemos todos, quizá la experiencia, pero siempre estamos prestos para los encuentros académicos que tengamos. Respecto a la petición, con gusto, y tenemos algunas declaraciones jurisdiccionales acá, con gusto yo le podría hacer llegar Lenin, quizá en un futuro también podríamos hacer un taller más práctico para determinar cómo debe ser una declaración jurisdiccional, no cómo debe ser. Acuérdense, no alejarse o no alejarse de que de ver la conducta, la acción, la omisión en la que incurrió el juez, ¿no? Es decir, no entrar en la causa, podríamos hacer un taller práctico, pero buscar estas declaraciones jurisdiccionales y con gusto les haré llegar como material didáctico porque ya son públicas, ¿no? Al menos las ya aprobadas por el Pleno. Eso, y muchas gracias.
A usted, doctor. Doctora Ivonne, también alístese, por favor. Doctor Gastón, su palabra. Muchísimas gracias. No quiero realmente quitarles más tiempo. Veo que ha suscitado muchísimas preguntas y eso no es sino signo de la gran calidad del formador que hoy nos ha dispensado con su generoso conocimiento, el doctor Felipe Córdoba. No obstante esto, Escuela de la Función Judicial asume esta grata iniciativa del doctor Córdoba, de la doctora Ivonne, para en algún momento tomar contacto con usted, doctor, y preparar material para futuros cursos y eventualmente, como usted bien propone, un taller porque efectivamente en 1 hora y media esto es un reto imposible, pero creo que se ha hecho una extraordinaria aproximación al mismo. No queda más de parte de escuela que desearles a todos realmente muchos éxitos y agradecerles por su comparecencia en esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Ivonne, por favor, su palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle infinitamente al doctor Felipe por esa excelente ponencia. Estoy segura de que todos los participantes en esta capacitación están muy contentos por todo el conocimiento impartido y por esa generosidad de conocimientos que nos ha dado a conocer el día de hoy. Comprometo a su vez también, mi estimado doctor Felipe, para a futuro realizar un seminario y nuevas capacitaciones. El tema es muy apasionante y muy extenso, como usted mismo lo manifestó en este momento, y comprometo a usted, igual manera a la Escuela de la Función Judicial, seguir trabajando en las capacitaciones que van dirigidas a todos los profesionales del derecho de nuestra querida provincia. Muchísimas gracias. Colegas, compañeros, función judicial, abogados, tengan ustedes una muy buena noche. Se les agradece su participación. Hasta luego.